Hola chicos, ¿tienen clase de química aquí? Hola, Sí, profe, sí. chicos. Sí, toca ¿Sí? química. Sí, profe. Perfecto. Voy prendiendo entonces ya la diapositiva para que ya la vayamos viendo. Listo, vamos a comenzar entonces. Ya son las 4:05, así que ya podemos comenzar con la clase. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y el día de hoy nos toca hacer el capítulo de estados de agregación, ¿no? Estamos hablando de los tres estados de la materia, que es lo que corresponde hacer hoy. A ver, ¿me confirman que se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Un momentito, estoy acomodando el miro. Ya. Ok, están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, empezamos. Los estados de la materia. Los estados de la materia podemos reconocer tres estados de la materia. Tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. En principio vamos a estudiar estos tres. Existe un cuarto estado, que es el estado en plasma, pero ese no lo vamos a estudiar en este curso. En el estado gaseoso podemos observar que las moléculas están bastante separadas entre ellas. El espacio que ocupan estas moléculas es muy pequeño comparado con el tamaño del recipiente que las contiene. A diferencia de esto, tenemos el estado líquido, donde las moléculas están mucho más juntas. Como acá están bastante separadas, entonces quiere decir que las fuerzas de interacción entre las moléculas va a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque la interacción depende de la distancia que hay entre ellas. Y como ahí la distancia es bastante grande, entonces podemos considerar que las fuerzas son bastante pequeñas. En cambio, en el líquido tenemos una gran fuerza de cohesión porque el líquido mantiene sus moléculas unidas, pero aún así tienen cierta movilidad y facilidad para desplazarse. Por otro lado, en el estado sólido, las moléculas están bastante más empaquetadas y se encuentran en posiciones fijas y vibrando alrededor de ellas. No hay libertad de movimiento. En el estado sólido tenemos forma y volumen definido. En el estado gaseoso tenemos forma y volumen que depende del recipiente que lo contiene, y en el estado líquido un estado intermedio. Tenemos volumen definido, pero adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Algo que se los han dicho probablemente desde el colegio, ¿no? Algo que es bastante conocido. Eh, Buenas tardes, Brigitte. No había leído el chat. Ok, vamos a estudiar primero el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas las moléculas son muy pequeñas. En cambio, las fuerzas de repulsión son bastante más grandes. Por eso, el gas trata de ocupar todo el volumen que puede. Siempre trata de expandirse lo más que puede, ¿no? El modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales se llama gas ideal. Un gas real es aquel que se encuentra en la naturaleza. Un gas que de verdad existe. En cambio, un gas ideal es simplemente un modelo matemático. Este modelo matemático utiliza ciertos supuestos que pueden o no ser ciertos en la vida real, pero que facilitan el cálculo. Un gas ideal no existe en la naturaleza, pero un gas real podría llegar
más o menos a comportarse como uno ideal, o sea, no se comporta como uno ideal, no es un gas ideal, pero pareciera serlo, ¿sí? Pareciera serlo en el límite en el cual la temperatura es alta y la presión es baja, lo cual implica que la densidad de ese gas tiene que ser bastante pequeña. Tenemos T altas, P bajas y por lo tanto densidades bajas. Entonces, un gas real puedo tratarlo como si fuera ideal, aunque no lo es, pero puedo tratarlo como si fuera sin mucho error al cometer para hacer los cálculos cuando la temperatura sea alta y la presión sea baja. La teoría cinético-molecular es la que trata de explicar el comportamiento de estos gases ideales. Tiene ciertos postulados. Los gases están formados por pequeñas partículas, pueden ser moléculas, pueden ser también átomos, ¿no? En el caso de los gases nobles. Estos constituyentes del gas son masas puntuales. Quiere decir que el volumen que ocupan es cero. Eso contradice totalmente la definición de materia, donde nosotros sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y si ocupa un lugar en el espacio, quiere decir que tiene volumen. Sin embargo, el gas ideal, que es un modelo, no tiene volumen. El volumen propio de las moléculas es cero. Ahora, el recipiente tiene volumen, lo que no tiene volumen son las propias moléculas que componen el gas. En un gas real, más bien, el volumen de las moléculas es muchísimo menor que el volumen del recipiente. Pero para el gas ideal, no. Para el gas ideal directamente no tienen volumen. Y por último, las fuerzas. No existe ningún tipo de fuerzas entre las moléculas del gas. Las moléculas del gas se mueven libremente, ¿sí? En forma rectilínea y chocan constantemente entre ellas y con las paredes. La teoría cinética molecular también nos dice que los choques entre las partículas constituyentes del gas son choques elásticos. Y esto ya lo has visto en física la vez pasada. Creo que la semana pasada o antepasada has visto esto de la teoría de choques. ¿Sí? En un choque elástico se mantiene la energía cinética de las partículas. Ahora, estas moléculas no solamente chocan entre ellas, también van a chocar con las paredes del recipiente. Y de acuerdo a qué tan frecuentemente choquen contra las paredes del recipiente, tendré una presión más alta o más baja. Si chocan más, tengo más presión. Si chocan menos, tengo menos presión. ¿Sí? Entonces yo tendré una presión muy alta si es que las moléculas chocan constantemente contra las paredes y una presión más baja si no lo hacen. Esa es la definición de la presión. Es una medida de los choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Ahora, la temperatura más bien es una medida de esta energía cinética. La temperatura va a medir la energía cinética promedio de las moléculas. Eso quiere decir que cuando las moléculas se muevan más rápido, la temperatura va a ser más alta. Recuerda, mientras más temperatura, más rápido se mueven las moléculas y por lo tanto las fuerzas de atracción y repulsión se vuelven cada vez menos importantes. ¿Sí? Mientras más veloz vayan, las fuerzas que las gobiernan, ¿sí? En el caso de un gas real, se vuelven menos importantes. En un gas ideal, directamente no hay fuerzas. ¿Cuáles son los factores que afectan al comportamiento de los gases? Tenemos 4 variables termodinámicas que van a afectar el comportamiento de los gases. Son presión y temperatura, que son variables intensivas, o sea que no dependen de la masa, y volumen y número de moles, que sí dependen de la masa. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos la presión, ya la definimos y ya la viste. Chicos, ¿ya llevaste física esta semana? ¿Me levantan la mano si sí llevaron física en esta semana? ¿Alguien que me responda, por favor? No, porque el lunes no hubo clases. O sea, no han llevado hidrostática, te tengo que explicar entonces. Ok, perfecto, no hay problema. Tendré que explicar un poquito de hidrostática en el capítulo de esta semana. Ok, entonces tenemos la presión, que es fuerza entre área, fuerza perpendicular, fuerza normal entre área, y cuyas unidades del sistema internacional es el pascal,
pero también hay otras unidades como la atmósfera y los milímetros de mercurio. Tenemos el volumen, cuya unidad en el sistema internacional es el metro cúbico, pero que para este capítulo preferiríamos usar el litro, ¿sí? Por los valores de R que pueden existir. La temperatura, si bien hay en Celsius y Fahrenheit, chicos, la temperatura en este capítulo todo en Kelvin. Por favor, cada vez que veas una temperatura en este capítulo, súmale 273 si está en Celsius. Si está en Kelvin no pasa nada, ya está directamente, ya está calculado. Ese sí está en Kelvin, pero si está en Celsius, no te olvides de sumarle los 273, porque la temperatura en este capítulo tiene sí o sí que estar en Kelvin. Si no, estamos mal. Y bueno, mol en mol. La unidad del mol es el mol. La presión atmosférica o barométrica se mide con el barómetro. Es este experimento de Evangelista Torricelli. Si nosotros vamos al Callao, ¿sí? Al nivel del mar, nosotros vamos a encontrar que al equilibrar este líquido invertido, ¿no? Acá tengo un recipiente que tenía un líquido, lo invertí, eso va a descender hasta cierto punto, vamos a encontrar que hay un equilibrio de presiones, ¿sí? Hay un equilibrio de presiones, en este punto la presión tiene que ser igual a la presión en este punto que está al costado. A la misma altura, dentro del mismo fluido, las presiones son iguales. Entonces yo aquí tengo la presión que da la columna de este líquido, acá hay un vacío, y por lo tanto la presión de la columna de este líquido se equipara con la presión atmosférica. Eso es acá en el Callao, ¿no? Acá en Lima. Pero si yo me voy a Puno y me voy a un lugar más alto, la presión atmosférica tiene que ser menor. Mientras más arriba te vayas, la presión atmosférica baja y por lo tanto el ascenso a lo largo de este tubo también disminuye, porque ahora esta columna que es más pequeña se equipara con la presión más pequeña que hay, por ejemplo, en Puno. En Puno no creo que hayan 1500, no deben haber más. Ese número debe ser más grande para Puno. ¿Ya? Perfecto. Para el caso de la presión barométrica, tenemos el experimento de Evangelista Torricelli, que midió por primera vez la presión atmosférica utilizando un recipiente de mercurio con un tubo invertido lleno de mercurio. La cantidad de mercurio que había acá disminuyó hasta equipararse con 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 76 centímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que son 101,3 kilopascales. Esa es la equivalencia de la presión atmosférica, ¿no? Lo que se conoce como una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que son también 101,3 kilopascales. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? No, profe, todo claro. Seguimos. El manómetro me sirve para medir la presión de gases, por ejemplo. Existen dos tipos de manómetro. El manómetro cerrado y el manómetro abierto. En el manómetro cerrado, yo tengo acá un líquido que va a subir o bajar a lo largo de este tubo en U, y acá tengo vacío. Entonces, dentro del mismo líquido, a la misma altura, o sea, este punto que está con el líquido plomo y este punto, como se encuentran a la misma altura y están sobre el mismo líquido, tienen la misma presión. Eso quiere decir que ¿quién presiona de este lado? De este lado, ¿quién presiona? Es el gas. Y de este lado, ¿quién presiona? Ah, la columna de líquido presiona de este lado. Y el vacío no presiona, pues, y por eso el vacío. No, el vacío no te va a presionar. Entonces, bajo este experimento de manómetro cerrado, la presión del gas contenido es igual a la presión del líquido, de esta columna de líquido. Llamada PM, presión manométrica. En cambio, cuando el manómetro es abierto, lo mismo. ¿Quién presiona acá? El gas. Aquí presiona el gas. ¿Y quién presiona acá?
bueno, acá presiona la presión manométrica, que es la presión de la columna, más la presión externa. Entonces, mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos un manómetro, mira bien si es manómetro cerrado o si es manómetro abierto. Si es manómetro cerrado, no pasa nada. La presión del gas es igual a la presión de la columna del líquido. Pero si no lo es, si es manómetro abierto, ten cuidado que tienes que sumar la presión atmosférica. O sea, la presión externa, por lo menos. Puede ser una atmósfera si estamos en Lima, si estamos en Ticlio, será pues media atmósfera. ¿Está? Mucho menos será si es que estamos en Ticlio. ¿Ya? Perfecto. Tenemos ahora los tres procesos restringidos que gobiernan a los gases ideales. Ojo, a partir de ahora, todo lo que vamos a hacer está referido con respecto a los gases ideales. Los gases reales podemos saber, ¿no?, que hay interacciones y todo, pero todavía te falta matemática para poder entender su comportamiento. Por supuesto que hay ecuaciones más sencillas, como la ecuación de Van der Waals, incluso la ecuación de Redlich-Kwong, pero cosas como sumas infinitas, como la ecuación del virial, están un poco por encima de tu nivel, así que no se les enseña por eso en la pre. Pero cuando ingreses a la universidad, si vas a ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ¿no? O cursos de básica como químico-física, ahí vas a estudiar definitivamente el modelo de los gases reales. Si no, lo dudo. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero qué ocurre con un proceso en un sistema cerrado, cuando no puedo intercambiar la cantidad de sustancia. Si no puede cambiar la cantidad de sustancia, quiere decir que estoy en un sistema con moles constantes o con masa constante, que es lo mismo. En ese caso, tenemos tres procesos restringidos. Si además de moles está constante la temperatura, las únicas dos variables que me quedan son presión y volumen. Al proceso de temperatura constante se le llama isotérmico. Al proceso a presión constante isobárico y al proceso a volumen constante isocórico o isométrico. Ahora, esto fue descubierto por tres científicos diferentes, ¿sí? El primero, el de T constante, el isotérmico, lo hizo Boyle, el isobárico lo hizo Charles y el isocórico lo hizo Gay-Lussac. ¿Sí? Vamos a ver a detalle cada uno de ellos. ¿Qué pasa en el proceso isotérmico? Bueno, si la presión y el volumen son los ejes de tu diagrama, siendo la presión el eje Y el volumen el eje X, vas a ver que la función es una función inversa. O sea que si yo duplico, mira acá la presión es 4, y ahora divido la presión a la mitad, o sea 2, el volumen se duplicó. Y si paso de 2 a 1, el volumen se duplicó nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que el producto de presión con volumen a lo largo de toda una isoterma tiene que dar una constante. ¿Sí? Eso en el diagrama PV. En el diagrama PV, todo proceso vertical es isocórico, o sea, volumen constante, y todo proceso horizontal es isobárico. ¿Por qué? Porque si yo muevo así, por ejemplo acá, siempre el volumen es 4, y si me muevo así, siempre el volumen es 4. Pero la presión, si me muevo así, siempre la presión es 4. Entonces, ¿qué se cumple? Que el producto presión por volumen es una constante. Eso es lo que... Para el caso del proceso isobárico, la ley de Charles, si yo grafico B contra T, B entre T es una constante. Y como B entre T es una constante, quiere decir que la gráfica BT de la ley de Charles es una recta diagonal que pasa por el cero, ¿no? Con pendiente positiva y que pasa por el cero. Lo cual quiere decir que si yo duplico el volumen, no, si duplico la temperatura, se va a duplicar el volumen. Si tú calientas un sistema, este sistema aumenta su volumen. Porque las moléculas se mueven más rápido, tratan de ocupar mayor espacio. Siempre y cuando la presión sea una constante. ¿Sí? La ley de Gay-Lussac nos dice que en el gráfico PT, presión en el eje Y y temperatura en el eje X, ¿sí?, todo proceso isocórico
es una recta oblicua de pendiente creciente y que pasa por el centro. En este caso, duplicar la presión trae como consecuencia duplicar la temperatura si yo mantengo el volumen constante. Si nosotros combinamos esos tres procesos restringidos, vamos a obtener la ecuación del pavo triste. La única condición del pavo triste es que los moles no cambien, o sea, la masa contenida dentro no va a cambiar. Y en ese caso, presión por volumen sobre temperatura es una constante. Por supuesto que esta ecuación engloba las tres anteriores que hemos visto. Si yo borro la temperatura, me queda P por V constante, esa es la ley de Boyle. Si borro la presión, me queda V sobre T, y si borro el volumen, me queda P sobre T. Es una constante, recuperando las otras tres leyes que habíamos mencionado de procesos restringidos. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿qué significaba isocórico? Isocórico o isométrico significa volumen constante. Isobárico. Presión constante. Ah, ya, muchas gracias, profesor. E isotérmico sí se entiende, ¿no? Isotérmico quiere decir temperatura constante. ¿Ven? Perfecto, chicos. Perfecto. Ok. Vamos a continuar. Vino el amigo Avogadro y nos dijo que si yo tengo la misma cantidad de moles en un recipiente a la misma temperatura y presión, ambos van a ocupar el mismo volumen. O sea que el volumen ocupado por un gas a las mismas condiciones de presión y temperatura no depende de su masa, sino depende de cuántas partículas hay. O sea, depende de sus moles, no de su masa. Porque yo te podría decir 10 gramos, no sé, pongamos un número, 440 gramos de CO2 son 10 moles, ¿está bien? Pero 440 gramos de hidrógeno son 220 moles. Entonces, 410 gramos de hidrógeno ocuparán muchísimo más que 410 gramos de CO2. 22 veces más van a ocupar. Y eso es porque el volumen no depende de la masa, sino de los moles, de cuántas partículas hay ahí metidas. Entonces, Avogadro dio su ley de que a presión y temperatura constante, el volumen es proporcional al número de moles. O sea que si tú duplicas el número de moles, se duplica el volumen, siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Si meto más cantidad de partículas en un mismo recipiente, ¿no? El volumen va a tratar de ser más grande porque ahora hay más partículas, si es que quiero mantener presión y temperatura constante. Perfecto. Si nosotros combinamos la ecuación del pavo triste, que era esta, la ecuación del pavo triste, que englobaba las tres primeras leyes, con la ley de Avogadro, vamos a encontrar la famosísima y única ecuación del pavo ratón. Este n pásalo para allá y dice pavo ratón. ¿Sí? Todo el mundo la conoce así, nadie le dice la ecuación universal de los gases. Tendría que estar loco yo para nombrarlo así. Todos, absolutamente todos, le decimos la ecuación del pavo ratón. ¿Ya? Y esta ecuación del pavo ratón cumple para un único punto. A diferencia del pavo triste, donde tengo PV sobre T en un estado y PV sobre T en otro estado, en esta ecuación yo puedo aplicarla directamente en un solo estado. No necesito que haya un cambio para poder hacer la cuenta. Esa es la diferencia. Entonces, aquí yo tengo cuatro variables, P, B, T y N, siendo R una constante que depende de las unidades de la presión. La presión normalmente la vas a escribir en milímetros de mercurio o la vas a escribir en atmósfera. ¿De qué depende? Depende del problema. ¿Ya? No te puedo decir con cuál quedarte. Simplemente depende del problema. ¿Ok? Luego tenemos el volumen, chicos. El volumen siempre ponlo en litros.
¿ya? Volumen en litros. El número de moles en qué tiene que ir? En mol, siempre. Y la temperatura tiene que ir siempre en Kelvin. No te vayas a olvidar de ponerme una temperatura en Celsius porque vas a malograr todo tu problemita. Sí, las temperaturas siempre en Kelvin. Ahora, ¿qué cosa es R? R es una constante. Simplemente es una constante. Esta constante, llamada constante de los gases, ¿sí? Tiene un valor que depende de si la presión está en milímetros de mercurio o si la presión está en atmósferas. Ahí puedes ver, por favor, ahí en tu diapositiva, puedes ver cuáles son los dos valores que posee R, ¿no? R vale 0,082 si es que está la presión en atmósferas y vale 62,4 si es que la presión está en milímetros de mercurio. Por supuesto, yo puedo decir que el número de moles es masa entre masa molar, acá ves, número de moles es masa entre masa molar, y despejar la masa molar como masa por RT sobre PV para determinar la masa molar de un gas, o puedo calcular su densidad como PM sobre RT. ¿Sí? Presión por masa molar entre RT. Ahora, volvemos a la conclusión que llegamos al inicio, que un gas real se comportaba como ideal cuando la presión era baja y su temperatura es alta. Si el numerador es bajo y el denominador es alto, este cociente es muy pequeño. Y yo te había dicho que un gas real se comportaba como ideal cuando la densidad era bajita, lo cual también cumple según esta ecuación, ¿no? Presiones bajas y temperaturas altas. Perfecto. Hasta ahí podemos cerrar la primera parte del capítulo de gases. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Está, chicos, un par de minutitos para responder esta pregunta. Es una pregunta bien sencilla. Vamos, chicos. Ah, perdón, no te he mostrado, ¿no? Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Ahí está. Chicos, ¿está viendo el problema número uno? ¿O ejercicio número uno? Sí, profe. Listo, chicos, 2 minutitos, resuélvanlo, por favor.
¿Listo, chicos? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cuál es la clave? A ver, veamos. Dice, un gas ideal no existe en la naturaleza ya que es un modelo simplificado. Un gas ideal no existe en la naturaleza. Eso es verdadero. Pues un gas ideal no existe en la naturaleza ya que es un modelo simplificado. Luego dice, un gas ideal se comporta como ideal a altas densidades. ¿Es eso cierto? Falso. Falso, es a bajas densidades. Se comporta a bajas densidades, no a altas. Y las veces a bajas. Entonces esto es falso, totalmente falso. Y luego dice, por último, que el volumen molar de un gas ideal a condiciones normales es 22,4 litros. Eso es verdadero. No te lo he enseñado hoy, pero te lo enseñé en el primer capítulo de estequiometría, ¿no? Que el volumen molar de un gas a condiciones normales es 22,4 litros, dándome como clave la C. ¿Sí? Clave la C. Perfecto, chicos, muy bien. No sé quién me respondió ahí, pero muy bien. A ver, chicos, intenten resolver esta pregunta. Vamos, ustedes pueden. Ejercicio número 2. Es una pregunta directa, de aplicación directa del pavo ratón. Vamos, chicos, resuelvan la pregunta con pavo ratón. ¿Listo, chicos? ¿Salió o no salió? A ver, vamos a resolverlo. Parece que no salió. A ver, dice, en medicina los gases se usan para anestesia en algunas aplicaciones de los gases. Vamos a ver acá, dice que tengo un cilindro de oxígeno que lleno pesa 62 y vacío pesa 30. Eso quiere decir que la masa contenida de oxígeno dentro del cilindro será 62 menos 30, que es igual a 32 kilogramos. Esa es la masa que hay de gas dentro del cilindro. ¿Sí? 32 kilogramos. Perfecto. Entonces voy a utilizar la ecuación del pavo ratón. Directamente utilizamos pavo ratón. P por B es igual a RT por N. Pero ten cuidado que el número de moles se puede expresar como masa dividido entre masa molar. Entonces ponemos la presión 4,1. El volumen no lo conozco, eso es lo que me pregunta el problema. R, como la presión está en atmósferas, R vale 0,082. 0,082
La temperatura, ten cuidado, por favor, no es 27. La temperatura es 27 más 273. Tienes que sumarle 273 para convertirlo a Kelvin. Entonces es 300. Y ahora tengo masa entre masa molar. La masa no es 32, es 32 por 10 al cubo, porque acuérdate que la masa, el cociente masa entre masa molar, tiene que estar en gramos. Entonces, tengo que poner 32 por 10 al cubo gramos. Y abajo la masa molar, 32 gramos por mol. Si nosotros hacemos los cambios y operamos, aquí el volumen sale 6.000 litros. Esa es la respuesta. Pero ten cuidado que te piden en metro cúbico. Y como te piden en metro cúbico, para pasar de litro a metro cúbico, yo tengo que dividir entre 1000, porque litro es decímetro cúbico. ¿Está bien? Litro es decímetro cúbico. Como litro es decímetro cúbico, entonces para pasar de decímetro a metro hay que dividir entre 10. Pero como está el cubo, hay que dividir entre 1000. Entonces divido entre 1000 y la clave me sale la C, tal como dijo su compañera Teresa, ¿no? Su compañera Teresa ahí nos dijo que salía 2 la C y es correcto. La 2 sale la C. Muy bien, Teresa. Espectacular. Vamos a copiar el siguiente problema. Ese lo voy a hacer yo directamente, ¿ah? Porque es un problema larguito. No, no me rinde este problema hacer que lo pienses ahorita porque te vas a demorar bastante en resolverlo. Entonces lo voy a hacer yo. Dice, el gas natural y el gas licuado de petróleo son combustibles esenciales en los hogares, eso ya sabemos. Tenemos 1.276 gramos de GLP. El problema dice 1000, uy, otra vez, ahora sí. El problema dice 1.276 gramos de una mezcla que contiene butano, que es C4H10, y que contiene propano, que es C3H8. Ahora, ¿cuánto hay del gas butano? Pues dice que de butano hay el 80%. Entonces yo pondré 0,8 multiplicado por 1.276. Y acá pondré 0,2 multiplicado por 1.276. Ahora, si yo quiero calcular directamente los moles y no los gramos, dividiré convenientemente entre sus masas molares. La masa molar del butano es 58 y la masa molar del propano es 44. Si tú ves la ayudadita que te han dado acá, 2 por 29 es 58. Entonces, 1.273 entre 58 da 22. Y si te fijas también, 1.276 entre 22 por 2 me da 29. Ahí está. Y ahí he resuelto con este datito, ¿no? He resuelto esta división que no da. Ahora, ¿cuánto es 22 por 0,8? Yo voy a operar con calculadora, pues yo no sé ya operar. 22 por 0,8, 17,6. Y acá da 29 por 0,2, da 5,8. Ahí están los moles de cada una de esas sustancias. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a plantear las ecuaciones que corresponden. Tengo C4H10, dice que produce una combustión completa. Eso lo vimos hace un par de clases. La combustión completa producía CO2 más agua. Esto produce CO2 más agua. Y la otra también, ¿no? C3H8 más O2 me produce CO2 más agua.
Si hubiese dicho combustión incompleta, hubiese puesto CO. ¿No? La combustión incompleta produce CO y no CO2. Entonces, ¿qué dice la estequiometría? Bueno, hay que balancear, ¿verdad? Acá yo pongo un 2 por 4, 8. Acá pongo un 8. 2 por 10, 20. Acá pongo un 2. Entonces, acá me quedarían 10 para que 10 por 2 es 2 por 10, que también es 20. Oxígenos tengo 2 por 8, 16. Y 10 por 1, 10. Son 26 entre 2. Me da 13. ¿Sí? 26 entre 2 me da 13. Multipliqué por 2 porque ya sabía que esto iba a salir semientero. Ya lo había calculado en clases anteriores. Por eso ya directamente multipliqué por 2. Aquí no necesito multiplicar por 2. Este es 1 por 3 es 3, que es lo mismo que 3 por 1. 1 por 8 me da 8. Acá pongo 4 por 2, también me da 8. Y acá tengo 3 por 2, 6, más 4, 10. Entonces acá pongo un 5. Y ahora pongo 2 moles de esta sustancia me producen 8 moles de CO2. Ahora, ¿qué le he puesto yo? Acá tengo 1 mol de esta sustancia, me producen 3 moles de CO2. ¿Qué le pusimos nosotros en el problema? De C4H10 tenemos 17,6. Y del otro tenemos 5,8. ¿Cuánto pongo aquí y cuánto pongo aquí? Entonces hacemos regla de 3. 17,6 por 8 entre 2, eso es 17,6 por 4. Perdón. 17,6 por 4 da 70,4. Y acá da 5,8 por 3. 5,8 por 3 da 17,4. Por lo tanto, la cantidad de moles que salen de estos dos es 17,4 más 70,4, me sale 87,8 moles. Siendo la clave, ahí no copié las claves, perdón, no copié las claves, siendo la clave la A. Perdón, me olvidé de copiar la clave. La clave sería la A. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Es un ejercicio muchísimo más largo, ¿no? Un ejercicio bastante completo que engloba muchas cosas, chicos. ¿Alguna pregunta? Por favor, escriban sus preguntas. Listo. Si no hay preguntas, pues continuamos. Gracias, Teresa. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Estamos medio con el tiempo, chicos. Hoy hay 10 preguntas que hacer. Espero poder completar las 10 preguntas. ¿Sí? Espero llegar. A ver, me dicen la reacción de un soplete. Ahí tengo la reacción. Dice que la reacción es 2C2H2 más 5O2 que producen, me piden qué cosa, kilogramos de agua. Me produce 2 aguas más bla, 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 bla. Entonces, vamos a resolver. Lo que te diferencia de un alumno noob de un alumno pro es la selección de la columna. Si tú seleccionas correctamente la columna, vas a hacer el problema al toque. Vamos a poner esta columna en litros, porque me han dado en litros de dato. Esta columna en litros y esta columna en gramos. Y ya está. Veamos. Dice, la primera, ¿qué me dice la estequiometría? La estequiometría me dice 2 moles, y como cada mol a condiciones normales, esto es condiciones normales. Como cada mol a condiciones normales son 22,4 litros, entonces 2 por 22,4 son 44,8.
Y el otro, como son 5 moles, 5 por 22,4 son 112. Y acá 2 por la masa molar, que es 18, 2 por 18 da 36. Y ahora, ¿qué me dice el problema? El problema dice que voy a hacer reaccionar 1120 litros con 4480 litros. Tú tienes que dividir así para calcular quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Si yo divido este entre este, me da 25. Y si yo divido este entre este, me da 40. Eso quiere decir que el reactivo limitante es este, el que dio la menor proporción, y el reactivo en exceso es el otro porque dio la mayor proporción. Por lo tanto, este número no lo usaré. Y usaré este y este para resolver la regla de 3 y que tú me digas cuánto vale esto. Como de acá hay 25, tengo que multiplicar a 36 por 25 y 36 por 25 da 900 gramos. Y 900 gramos son 0,9 kilos, porque te piden en kilos, y da 0,9. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente problema. Es el 4. El 5 todavía no lo puedo hacer. Chicos, el 5 todavía no. 5 es... eh, 5 es un problema de mezcla de gases. Eso lo vamos a ver en un ratito. Ok. Aquí lo tenemos al problema 6. Me habla del bicarbonato, la reacción del bicarbonato. Este es un problema también sencillo. Vamos a también utilizar correctamente las columnas y con eso nos va a salir. Yo tengo acá que 2 bicarbonato, 2NaHCO3, reacciona para producir CO2 más bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pongo? Como de bicarbonato me han dado 2 gramos de dato, pondré acá masa del bicarbonato. Como la masa molar del bicarbonato es 48 y acá hay perdón, 84 y ahí hay un 2, entonces pondré 2 por 84 gramos. Y en CO2 lo que me están pidiendo es volumen, o sea, pondré litros. Acuérdate que por cada mol, a condiciones normales, son 22,4 litros. ¿Sí? Acá dice, ¿no? Condiciones normales. Entonces, ¿qué me ha dicho el problema? El problema me ha dicho que yo le puse 2 gramos de bicarbonato. Entonces, pondré 2 gramos de bicarbonato. Ponemos ahí 2 gramos de bicarbonato, pero ten mucho cuidado, porque dice que el bicarbonato, perdón, lo voy a poner con verde, porque he estado usando verde para la parte del problema. Dice que el bicarbonato está al 84%. Entonces pondré 2 por 0,84. La pregunta es, ¿qué pongo acá? Si tú te fijas, para pasar de aquí a aquí, he tenido que dividir entre 100. 84 y 0,84. Entonces, para pasar de aquí a aquí, también tengo que dividir entre 100. 0,224 litros. Pero cuidado, que esto tampoco es la respuesta, porque este es el valor teórico. A ti te dicen que la reacción se produce al 75%. Entonces, ¿cuánto es el 75% de 224? Creo que es 168. 0,168 litros. Ese es el experimental, el valor real obtenido. Y como me está pidiendo en mililitros, para pasar de litro a mililitro multiplico por 1000, pues 0,168 por 1000 da 160. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ¿No? profe. Claro. Listo. Vamos entonces a continuar con el siguiente problema. Creo que es el problema 7. A ver un momentito. Problema número 7. El problema, los dos problemas que faltan, que son el 5 y el 8, lo vamos a hacer ahorita que te explique, eh, mezcla de gases. Me toca enseñarte Dalton primero. No lo puedo hacer si no te enseñé Dalton. A ver. Tenemos ahí el problema. Dice, el proceso 1,2 es isocórico. Mire, el proceso 1,2, si tú trazas, tú prolongas aquí, te vas a dar cuenta que a lo largo de todo el 1,2, esta siempre ha sido la misma presión. Así que no es isocórico, ese proceso es isobárico, porque ocurrió a la misma presión. Si tú prolongas el proceso 2,3, a ver, 2,3, mira. Si tú prolongas 2,3, te vas a dar cuenta que a lo largo de todo 2,3 siempre fue este el volumen. Ahí está el volumen fue constante en todo 2,3. Así que el proceso no es isobárico, es isocórico. Ahora, si la temperatura de 1 es igual a la temperatura de 3, o sea que están sobre la misma isoterma, el proceso será isotérmico. Cuando el proceso es isotérmico, se cumple que P por V es una constante. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo el amigo Boyle. Esa es la ley de Boyle. Así que la última es verdadero y me da como clave la E. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a este ejercicio? Chicos, ¿preguntas con respecto a ese ejercicio? No, profe. Vamos a continuar ahora, pero con mezcla de gases. Vamos a la teoría nuevamente y luego vamos a volver otra vez a los problemitas. Ok, tenemos la parte de mezcla de gases. Para la mezcla de gases tenemos dos leyes. Tenemos la ley de Dalton, que se conoce como la ley de las presiones parciales, y tenemos la ley de Amagat, que la... Wow, acaba de pasar un carro por la Venezuela, pero violentamente. Estoy en el cuarto piso de la facultad y aún así lo he escuchado pasar a toda velocidad. Tengo aquí la Venezuela justo acá al costado de la ventana de ese ambiente. Bueno, chicos, entonces, ¿qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton nos dice que cuando yo tengo en un mismo recipiente, tengo el mismo volumen y la misma temperatura, y meto un gas, meto otro gas y registro su presión. Meto un gas, registro su presión. Meto otro gas, registro su presión. Meto otro gas, registro su presión. Voy a meter 20 gases diferentes. Cuando yo los meta todos juntos al mismo volumen y la misma temperatura, la presión que voy a obtener como respuesta en esa mezcla es la suma de las presiones de cada uno de los componentes individuales, a la cual conocemos como presión parcial. Este PdA es la presión parcial del gas A, la presión parcial de B y la presión parcial de C. Lo que se cumple es que la presión total es la suma de las presiones parciales, donde la presión parcial 1 es moles de 1 RT sobre el volumen, la presión 2 es moles de 2 RT sobre el volumen, y así sucesivamente para cada componente.
Ahora bien, se puede demostrar que la presión parcial del componente I se escribe como la fracción molar de I multiplicada por la presión total, siendo la fracción molar de I el número de moles del componente I dividido entre los moles totales. Si yo divido moles de I entre moles totales, me da la fracción de I y con eso puedo calcular qué parte de esa presión total le corresponde a ese componente I, le corresponde al componente J, al componente K, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre con la ley de Amagat, pero es con volúmenes. ¿Sí? Lo que dice Amagat es que el volumen total es la suma de los volúmenes parciales, donde el volumen del componente I es igual a la fracción molar de I, que ya sabemos cómo se escribe, multiplicado por el volumen total. Y por último vamos a ver difusión y efusión. Difusión es cuando un gas trata de ocupar todo el volumen que le confiere, ¿no? Yo tengo acá, esto está cerrado, tengo el gas H2 aquí, el gas O2 aquí, esto está cerrado. Cuando yo lo abra, voy a tener que este gas va a pasar de este lado y algunas moléculas de este gas van a pasar del otro lado, tratando de ocupar ambos gases todo el volumen que los contiene. ¿Sí? Esto es a tratar de expandirse lo más que puedan, ocupando todo el volumen que les ha conferido. En cambio, la efusión es cuando hay un orificio y un gas escapa a través de ese orificio de su contenedor. ¿Sí? Esa es efusión. Para ambos se puede demostrar, utilizando la energía cinética constante, que es para una misma temperatura, dos gases tienen la misma energía cinética, se puede demostrar que la velocidad del gas A entre la velocidad del gas B es igual a la raíz cuadrada de la inversa del cociente de masas molares. O sea, si acá está A, ahora A está abajo. Si B está abajo, ahora acá B está arriba. Eso quiere decir que el gas que tenga la masa más grande se mueve más lento. El gas que tenga la masa más pequeña se mueve más rápido. Porque si tiene la misma energía cinética, el producto de masa por velocidad cuadrado debe ser un número constante. Entonces, si yo aumento la velocidad, eso es porque la masa fue más pequeña. Pero la masa fue más pequeña, sí. Sí, sí, sí. A velocidades más grandes, masas más pequeñas. Con velocidades más pequeñas, masas más pequeñas. Perfecto. Y con esto hemos cubierto toda la parte del capítulo de gases. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para copiar en el Miro y nos vamos a resolver las últimas dos preguntas de gases. Y luego de resolver estas dos preguntas de gases, vamos ya a empezar con los otros dos estados de la materia que tenemos que hacer el día de hoy. Chicos, el problema número 8 te puede parecer un poco más difícil porque justo no has llegado física esta semana. ¿Ya? Yo voy a tratar de explicarte un poquito lo de la hidrostática. Vamos a ver hasta dónde puedo, con el tiempo que dispongo, ¿sí? Porque te tengo que enseñar hidrostática. Si lo hubieses llevado, más fácil para mí. Al toque te enseñaba. Pero no lo has llevado esta semana. Justo esta semana es que se hacía hidrostática. ¿Están viendo, chicos, el Miro? Sí, profesor, Sí, sí se profe. ve. Sí, perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a poner ahí el Miro y vamos a resolver. A ver. La ley de Dalton de las presiones parciales me dice, me está hablando de los buzos que necesitan una cierta composición particular de gas noble y oxígeno para poder respirar bajo el agua. Dice, al respecto se introduce en un tanque rígido de acero 100 moles de una mezcla equimolar. Entonces tengo 100 moles de una mezcla equimolar. ¿Qué significa equimolar? Quiere decir que tengo 50 moles del primero, 50 moles del primero que es helio, y tengo 50 moles del otro, que es oxígeno.
Y dice que a esto le voy a agregar 200 moles de una mezcla helio-argón. Dice al 20% en helio. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 200? Es 40. Tengo 40 moles de helio y tengo 160 moles de argón. Y me está preguntando, calcule la fracción molar del helio. Pues la fracción molar se calcula como el cociente entre los moles de tu componente y los moles totales. Entonces, esto será moles de helio entre los moles totales. ¿Cuántos moles de helio hay? Pues hay 50 y 40, hay 90 moles de helio. ¿Cuántos moles totales hay? Bueno, hay 100 más 200, me da 300. Y si tú divides 90 entre 300, te da 0,3, que sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a ese ejercicio? No, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces con la última pregunta. A ver, la última pregunta de esta parte. Problema 8. Chicos, este es un problema un poquito más difícil. Quiero que te tomes un minutito para leerlo. Por favor, léelo porque es una pregunta un poco más difícil. No creo que te salga porque no has llevado física esta semana. Si hubieses llevado física hubiese sido más fácil. Ahorita te voy a explicar. ¿Ya? Por favor, dale una leída porque quiero que entiendas bien este problema porque este problema tiene todo. Todo tiene este problema. ¿Ya está? ¿Ya lo interiorizaste? Ahora lo vamos a resolver porque no es un problema corto. Tenemos un problema bastante largo. A ver, chicos. Vamos a resolverlo porque este problema no es fácil. ¿Ya? A ver, cosas que no sabes, que necesito que sepas para poder resolver el problema. A ver, cosas que no sabes y que tendrías que haber sabido esta semana, pero como hubo feriado, no lo sabes, es que la presión de la columna de agua, la presión de la columna de agua se calcula como densidad por gravedad por altura. O sea, la presión de esta columna de agua se calcula como densidad por gravedad por altura. Cosa que tal vez probablemente no sepas, pero te lo dije hoy, que la presión de un fluido a la misma altura es una constante. Entonces, la presión del fluido aquí y aquí tiene que ser la misma. ¿Quién presiona aquí?
presiona la presión atmosférica. ¿Quién presiona aquí? Presionan dos cosas. Presiona la presión de la columna de líquido, en este caso es agua, más la presión del gas húmedo. Tú me dirás, profesor, ¿qué es un gas húmedo? Gas húmedo. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a sacar hidrógeno por aquí, el hidrógeno arrastró poco del ácido. El ácido, afortunadamente, se disolvió en el agua y al disolverse en el agua ya no pasó a la fase gas, que está acá. Pero el hidrógeno empezó a arrastrar moléculas de agua y ahora aquí tengo un gas húmedo. ¿Qué es un gas húmedo? Es un gas que tiene vapor de agua. En su composición es una mezcla. Es un gas mezclado con una pequeña cantidad de vapor de agua. No es gas puro. Entonces, si yo quiero calcular la presión del gas puro, primero tengo que calcular la presión del gas húmedo, que está en esa ecuación, y luego tengo que restarle la presión de vapor de agua para obtener la presión del gas hidrógeno puro. Así es como voy a hacer. Primero voy a calcular la presión del gas húmedo y luego le restaré la presión del agua y ahí me sale el problema. Bueno, pues manos a la obra. Ok, entonces yo voy a pensar cómo calcular esta presión de la columna de agua. Entonces, esta presión es igual a la densidad, me dan el dato aquí, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 10 metros por segundo, por la altura, que la altura, ¿dónde está? Acá está, 30,39 centímetros. No me gusta centímetros, todo está en metros. Entonces, si yo lo divido entre 100, ahora me da metros. Y ahí está. Perfecto. 30,39 metros. Pero si yo multiplico todo en unidades del sistema internacional, este resultado lo que me va a dar es Pascal, porque el Pascal es la unidad correcta en el sistema internacional. Entonces yo tengo que convertir Pascal a milímetro de mercurio, porque el dato de la presión de vapor de agua está también en milímetro de mercurio. Entonces vamos a hacer esa conversión. La conversión me dice ahora que 760 milímetros de mercurio es igual a 101 por 10 al cubo pascales. Si tú operas todo esto, a ver, hay que operarlo. Yo acá lo tengo ya creo que resuelto. Voy a ver cuánto sale. Eso creo que sale, un ratito, esa operación sale 22,8 milímetros de mercurio, ¿sí? Ya me ahorro el cálculo porque no tengo mucho tiempo, chicos, para operarlo. Esa respuesta sale 22,8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del gas húmedo será igual a la presión atmosférica, que sabemos que es 760, menos la presión de la columna de agua, que es 22,8, y esto me da 737,2. 737,2 milímetros de mercurio. Ahora, ya tengo la presión del gas húmedo, pues sabíamos que la presión atmosférica se tenía que igualar con la columna de agua más el gas húmedo. Ahora, por ley de Dalton, nosotros sabemos que la presión de una mezcla, que es la presión del gas húmedo, es igual a la presión del hidrógeno más la presión del vapor de agua. Por lo tanto, la presión del hidrógeno será el gas húmedo,
que sabemos que es 737,2 menos la presión de vapor de agua, que sabemos cuánto es, a esa temperatura, que es 27,2. Y esto da 710 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ya puedo resolver el problema completo. Porque yo quiero ahora los moles o los milimoles de hidrógeno producido. Entonces, utilizaré pavo ratón. Pero pavo ratón, ¿cómo? Pavo ratón solo para el hidrógeno. No usaré todo, usaré solo para el hidrógeno. Entonces, ahora solo me falta reemplazar valores. La presión eran 710, la presión del hidrógeno, el volumen 62,4 mililitros. Mililitros es por 10 a la menos 3 litros. Esto es R, que vale 62,4 porque está en milímetro de mercurio. Por la temperatura, que es 27 grados Celsius, no se te ocurra poner 27, tienes que poner 300, ¿sí? Y el número de moles, que es lo que no conozco. Si calculas el número de moles, te va a dar 2,4 por 10 a la menos 3 moles, lo cual son 2,4 milimoles, ¿no? 2,4 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 es mil, ¿no? Entonces son 2,4 milimoles. Un problema bastante más largo, un problema bastante más complicado, ¿sí? Que incluye incluso una parte de un capítulo de física, que es el capítulo de hidrostática, ¿sí? Ahí está todo el cálculo completo, es simplemente irle restando cosas, hay que irle restando cosas a el gas húmedo, ¿no? Poco a poco vamos a irle restando cosas. Ok, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Perfecto. Continuamos entonces. Vamos nuevamente a la diapositiva. Chicos, ¿están viendo la diapositiva? Chicos, ¿están viendo la diapositiva? Ok, gracias, Teresa. Entonces, aquí vamos a ver ahora los líquidos y sólidos, ya para cerrar el capítulo de hoy. Faltan aproximadamente poco menos de 40 minutos, así que tengo 20 para cada estado. Las propiedades de los líquidos dependen fuertemente de sus fuerzas intermoleculares. ¿Por qué dependen fuertemente de sus fuerzas intermoleculares? Porque al estar las moléculas o los átomos, lo que sea, que compongan al líquido, bastante juntos, entonces las fuerzas intermoleculares van a tomar un rol muy importante, ¿sí? Como están juntos, son importantes. En los gases, como están separados, no son tan importantes, ¿sí? Porque están separados. En cambio, uy, un ratito, se me apaga la compu. Ya, ahí está. En cambio, en los líquidos va a ser tremendamente importante las fuerzas intermoleculares, que sabemos que son London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, siendo el puente de hidrógeno el más intenso, para una masa parecida. La tensión superficial la puedes notar cuando te metes un panzazo en la piscina,
y te duele. ¿Te has lanzado alguna vez a la piscina, así en panzazo, así, con los brazos abiertos? Te lanzas y te ¡pa! Te duele. ¿Por qué? Porque tienes que romper esa capa tensa que parece estar la superficie del agua, porque en el seno de la solución la suma de fuerzas es cero, pero en la superficie no, hay una fuerza neta hacia abajo, está como tirando a la superficie. Entonces, la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido, ¿sí? Es energía por unidad de área para aumentar la superficie de un líquido. La tensión superficial aumenta conforme aumentan las fuerzas intermoleculares. Por supuesto, si las fuerzas intermoleculares son más intensas, esa resultante hacia abajo tiene mayor efecto, ¿sí? Tiene mayor efecto. Ahora, si aumento la temperatura, pues las moléculas ganan un poco más de movimiento y las interacciones se vuelven menos importantes. Entonces, al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. ¿Sí? Recuerda que todo esto de fuerzas tiene que ver con respecto a esto que pusimos en la diapositiva anterior, que es dispersión de London y dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Dispersión de London es para moléculas apolares, como los hidrocarburos, y dipolo-dipolo y puente de hidrógeno son para moléculas polares. Recuerda que las reglas de solubilidad nos dicen que moléculas polares disuelven a solutos polares y moléculas apolares disuelven a solutos apolares. Lo polar con lo polar, lo apolar con lo apolar. Si tienes polar con apolar, no se mezclan, más bien se separan en fases. Ok. Tenemos ahora la viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluir. Toma en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, este líquido, ¿no? Yo le doy la vuelta y cae completamente. Le vuelvo a dar la vuelta y cae completamente. Si haces esto con aceite, se demora en caer. Si haces esto con miel de abeja, todavía se demora muchísimo más en caer. Entonces, estas sustancias, ¿sí? Tienen una viscosidad bastante alta, ¿no? Recuerda que la viscosidad también va a ser función de las fuerzas intermoleculares. Si aumentan las fuerzas, entonces vas a tener un fluido más viscoso. Ahora, chicos, ¿qué es aumentar las fuerzas? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una molécula que tiene 2 OHs versus una molécula que tiene 3 OHs? Pues la molécula que tiene 2 OH puede formar 2 puentes de hidrógeno, pero la que tiene 3 puede formar 3 puentes de hidrógeno. Entonces, en ese sentido, ¿sí? El número de puentes de hidrógeno va a gobernar si es más viscoso o no. Porque claro, al tener más puentes de hidrógeno hay mayor interacción. Y si hay mayor interacción, aumenta la viscosidad. Ahora, tú has visto cuando fríes una milanesa que al momento que tú tiras el aceite en la sartén fría, el aceite está recontra viscoso. Pero cuando tú calientas el aceite se vuelve cada vez más fluido, porque la viscosidad disminuye con la temperatura. ¿Sí? Otra cosa importante con respecto a la viscosidad es la forma de la molécula. ¿Sí? Las moléculas van de acuerdo a su forma, de acuerdo a la forma de las moléculas, si tenemos moléculas que son más ramificadas, tienen una viscosidad menor. Si tenemos moléculas que son más estiradas, más lineales, tienen una viscosidad más grande, porque hay más interacción entre ellas cuando quieren fluir. ¿Sí? Recuerda que el agua y el aceite no se mezclan, porque el agua es polar y el aceite es apolar, pero podrías disgregar pequeñas gotitas de aceite en agua si es que al agua le tiras un surfactante. Surfactante, detergente o tensoactivo son palabras similares, ¿sí? Estos aditivos que se agregan al agua son los que hacen que la tensión superficial disminuya, ¿no? Un detergente hace que la tensión superficial disminuya y como disminuye la tensión superficial, se puede meter mejor por los canales de la ropa, ¿sí? De la tela, y llegar hacia más lugares y como tiene el tensoactivo, va a atrapar a estas moléculas grasas de suciedad, por ejemplo, que de otra forma no podría ser el agua sola. Ahora, la presión de vapor es la presión del gas o del vapor que está en equilibrio con la fase líquida.
¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un manómetro, ¿sí? De mercurio, y acá la presión de, si esto está cerrado, la presión de vapor está dado simplemente por la altura. Mientras yo caliente más, las moléculas van a escapar con mayor facilidad de la superficie del líquido y por lo tanto la presión de vapor va a aumentar, ¿sí? Si yo caliento, las moléculas tienen mayor tendencia a escapar y por lo tanto la presión de vapor aumenta. Existen líquidos que tienen una presión de vapor muy alta. Por ejemplo, la acetona. Si tú has abierto alguna vez un frasco de acetona, te vas a dar cuenta que esa acetona huele fuerte, ¿sí? Te inunda todo el ambiente. Si yo dejo ahorita esta botella destapada, ¿no? La destapo, la dejo aquí, vengo mañana, algo se habrá evaporado, es normal, pero no es mucho. Pero si yo dejo una botella así con acetona, vengo mañana y no encuentro ya acetona. Se nos evaporó todito. La acetona es un líquido muy volátil, ¿no? También el éter, ¿no? Dietiléter, que es, si bien es una molécula que tiene momento dipolar, pero el momento dipolar del éter es bajísimo, ¿no? Son momentos dipolares muy, muy pequeños, ¿sí? Por lo tanto, básicamente se comportan casi, casi como si fuera una polar. No es una polar, tiene una polaridad pequeña, pero se comportan como si fueran tal vez una polar. Ok. Ahora, la presión de vapor, como mencioné, aumenta con las fuerzas y aumenta con la temperatura. Tú puedes ver, por ejemplo, que para que la presión de vapor alcance una atmósfera de presión, para el éter dietílico bastan con casi 35 grados y para el agua basta con 100 grados. Pero para el mercurio, que es líquido, 357 grados. Entonces, como las fuerzas acá no son fuerzas intermoleculares, esto es un enlace metálico, ¿no? Es más fuerte, tiene mayor presión de vapor, tiene una menor presión de vapor, tengo que calentar un montón para poder alcanzar cierto nivel de la presión de vapor. En el agua tengo que calentar menos y en el éter dietílico todavía menos. ¿Sí? Todavía menos. Ok. Por último, vamos a ver la temperatura de ebullición o punto de ebullición, que es lo mismo. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de tu líquido se equipara con la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica, digamos, es una atmósfera. Entonces yo tengo acá, estoy aquí a 0,1 atmósferas, a esta temperatura. Subo la temperatura y la presión de vapor sube. Cuando se igualan, el líquido comienza a ebullir. En el punto en el que las dos se igualen, el líquido comienza su ebullición. ¿Sí? Ahí comienza la ebullición del líquido. Ahora, esto dependerá, por supuesto, de la presión externa. Si estoy en Lima, necesito que el agua llegue a 100 grados para que hierva. En cambio, si yo estoy en Ticlio, el agua no hierve a 100, pues hierve a 90, 85. ¿Por qué? Porque ya arriba, ¿no? La presión es más baja. Si yo me voy cada vez más arriba en altura, la presión de la atmósfera es cada vez menor. Entonces, yo necesito calentar menos para poder hervir el agua. Eso quiere decir que en Ticlio el agua hierve a menos temperatura. Eso trae como consecuencia, por ejemplo, que si yo me demoro en hervir un garbanzo acá en Lima, hervir garbanzo 2 horas, pues en Ticlio me demoraré 4 horas en hervirlo, porque hierve a una menor temperatura. Se demora mucho más todavía en hervirlo. En cambio, si yo uso una olla a presión, el agua hierve dentro de la olla a presión a 110 o 120 grados. No hierve a 100. En una olla a presión el agua hierve a mucho más de 100. Entonces, si el agua hierve a 110, 120, quiere decir que los alimentos se van a cocinar todavía más rápido. Es por eso que cuando usas olla a presión, los alimentos se cocinan bastante más rápido. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Muy bien. Vamos a resolver la pregunta de líquidos que hay aquí. Vamos, chicos. Un par de minutitos para resolver la pregunta que está puesta ahí en la pizarra. Vamos, chicos. Ustedes pueden. 2 minutitos.
Chicos, ¿salió la pregunta? ¿Cuál es la clave de esta pregunta que te estoy mostrando? A ver, dice el glicerol presenta baja viscosidad. ¿Cómo va a presentar baja viscosidad el glicerol? Si el glicerol tiene 3 OHs, ahí los estás viendo, tiene varios OHs, eso quiere decir que tiene alta viscosidad, porque tiene fuerzas muy intensas. Dice, la tensión superficial del agua aumenta por agregado de detergentes. Eso es falso. La tensión superficial del agua disminuye por agregado de detergentes. ¿Sí? Se hace menor. Y el agua y el benceno dice que no son miscibles. El agua sabemos que es polar y el benceno, tú ahorita no sabes qué es el benceno, pero el benceno es un hidrocarburo porque es CXHY, C6H6, es un hidrocarburo. Y si es un hidrocarburo, es apolar. Entonces, la primera es falsa, la segunda también. El glicerol tiene alta viscosidad. La tensión superficial del agua disminuye por agregado de detergentes. Y el benceno y el agua no son miscibles, eso es verdadero. Entonces, la clave, acá, la clave sale la E. ¿Sí? Clave la E. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Vamos a ver la última parte, que son que es el estado sólido. A ver, ¿cuánto me falta? Me faltan 22 minutos, ¿no? Ya. Sigo. El estado sólido, dijimos que los átomos, moléculas, iones, ¿no? Cualquier constituyente que sea del sólido, está en posiciones fijas. El sólido no tiene libertad de movimiento. Por eso es que tiene forma y volumen definido. Los sólidos, al no tener esa libertad de movimiento, lo único que pueden hacer es vibrar sobre posiciones fijas, ¿no? Están en posiciones fijas y solamente pueden vibrar un poquito, ¿no? Vibran un poquito alrededor de esa posición fija, pero no se pueden deslizar, no se pueden desplazar. Un sólido, ¿sí? Van a predominar las fuerzas de atracción, las fuerzas de cohesión van a predominar. Es por eso que el sólido, cuando yo lo quiero presionar, tengo que aplicarle un esfuerzo bastante grande, ¿sí? Los sólidos se consideran prácticamente incompresibles, ¿no? No incomprensibles, es que no se pueden comprender. Incompresibles, que no se pueden comprimir, ¿sí? En un sólido, si tú quieres comprimir hierro, a ver, agarra hierro y presiona a ver si lo puedes comprimir un poco. No vas a poder. Ahora, eso no implica que no se pueda. O sea, yo digo, se puede comprimir el hierro y sí se puede, pero necesito una presión tremenda, ¿no? Si yo tuviera una prensa hidráulica, podría comprimir un poco el hierro, pero un poquito. Para los metales en general, los sólidos, si yo los quiero comprimir, voy a necesitar un esfuerzo tremendamente grande. Esfuerzos muy grandes para deformar a los metales. Entonces, ¿puedo hacerlo? Bueno, puedo hacerlo, pero necesito presiones extremadamente altas, ¿no? Entonces, para la mayoría de los fines, digamos, cotidianos, ¿no? Los sólidos son prácticamente incompresibles, no se pueden comprimir. Tenemos dos tipos de sólidos. Tenemos los sólidos amorfos, ¿sí? Sólidos que no tienen un orden de largo alcance. El orden que tienen es un orden local, nada más. Yo no puedo tomar una parte de ese sólido y con solo esa información replicar toda su estructura. No puedo. Imagínate que tú tienes un guión, ¿no? Tengo un guión, corto un pedacito. Con ese pedacito de guión puedo replicarme toda la estructura del guión, no puedo, ¿no? Necesito más información. Tal vez puedo sacar la dimensión fractal, tal vez puedo conocer los bloques de construcción, la distancia de correlación, pero no puedo replicar totalmente la estructura porque es un sólido amorfo, ¿sí? Estos sólidos amorfos no poseen una temperatura de ebullición definida. Quiere decir que este sólido amorfo lo que va a hacer, voy a pasar a diapositiva, este sólido amorfo lo que va a hacer es, cuando yo lo caliente, se va a ir ablandando
y gradualmente con la temperatura se va volviendo líquido. No es como un sólido cristalino que es sólido y pasa violentamente a ser líquido, ¿no? Cambiando totalmente sus propiedades. No, en este caso vas a ver una zona de ablandamiento y luego, posteriormente, ya se empieza a fluir cada vez más. ¿Sí? En ese caso, sabemos que se trata de un sólido amorfo. ¿Sí? Ejemplos de los sólidos amorfos tenemos, por ejemplo, la madera, por ejemplo, el caucho, por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, algunos plásticos. No todos los plásticos, algunos plásticos, ¿sí? Son amorfos. En el otro caso tenemos los sólidos cristalinos, ¿sí? Los sólidos cristalinos que poseen un arreglo regular, quiere decir poseen un arreglo periódico. Cuando digo periódico es algo que se repite, ¿sí? No solamente en dos, sino en tres dimensiones. Conocida la celda unidad, ¿sí? Que es la unidad que se repite. Yo puedo conocer la celda unidad con sus tres lados y sus tres ángulos. Yo puedo replicar la estructura de ese sólido solo conociendo la celda unidad. Ya puedo replicar la posición de cualquier átomo, molécula o ion de esa estructura simplemente sabiendo las dimensiones y coordenadas de la celda unidad. Ahora, esta celda unidad, existen 14 celdas posibles, se conocen como las redes de Bravais, y estas redes pueden ser del tipo cúbica, tipo monoclínica, triclínica, etcétera, hexagonal también, ¿sí? Y dentro de cada categoría puede haber, por ejemplo, dentro de la cúbica puede haber cúbica simple, puede haber cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? En total, como digo, hay 14 redes que se diferencian porque tienen o no átomos adentro, como digo, simple, centrada en las caras, centrada en el cuerpo, o por sus longitudes y ángulos de enlace, ¿no? Las cúbicas son todos los ángulos 90 y todas las longitudes iguales. Y luego ya vas a ir cambiando longitudes y ángulos y vas formando la estructura de un cubo perfecto. Ahora, estos tienen un orden de largo alcance, como digo, si yo puedo conocer solo la celda unidad, conociendo sus dimensiones y qué hay dentro, directamente ya puedo replicar toda la geometría de esta red, ¿sí? Sus partículas poseen un ordenamiento tridimensional, un ordenamiento regular, quiere decir que son periódicas, ¿sí? Y tienen orden de largo alcance y puntos de fusión definidos, ¿no? No es que se van ablandando, sino que pasan directamente del sólido al líquido, hay un salto ahí abrupto en las propiedades. Ahora, estos pueden ser de cuatro tipos, ¿no? Pueden ser covalente, iónico, metálico y molecular, de acuerdo a sus propiedades y de acuerdo a qué cosa hay en cada punto de la red. En el caso de los sólidos covalentes, en cada punto de la red lo que tengo es un átomo. En el caso del diamante, tengo un átomo de carbono, ¿no? El diamante, pues, es la estructura más rígida que hay, ¿no? Pero la más dura que hay, ¿sí? No hay en la naturaleza, no hay nada más duro que el diamante, ¿no? ¿Quieres cortar diamante? Pues tienes que cortarlo con otro diamante, ¿sí? Los diamantes, ¿sí? Están formados por esa estructura en forma de tetraedros de carbono, ¿sí? Y son básicamente carbón, son carbono, como la mina, como el carbón para quemar en tu cajita china. Solo que tienen esa estructura cristalina que es muy particular, ¿sí? Son muy duros, son malos conductores de calor y electricidad y tienen puntos de fusión elevados, ¿sí? Puntos de fusión alto y son muy duros, ¿sí? Muy, muy duros. Y obviamente estos no conducen la corriente. Salvo el grafito, los demás no conducen la corriente. Ahora, los sólidos iónicos, en cada punto de la red hay un ion, ¿sí? En cada puntito de la red va a haber un ion. Obviamente vamos a intercalar entre iones positivos y negativos. Tendré iones positivo, negativo, positivo, negativo. Abajo tendré negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. En el caso de los sólidos iónicos, estoy intercalando posiciones más y menos. Por ejemplo, aquí tenemos la blenda, tengo el zinc, que es este chiquitito, aquí, y este más grande, que es el azufre. Acá tengo zinc más 2 y aquí tengo azufre menos 2. ¿No? En cada posición de red tiene que haber una especie que tenga carga. Estos son duros, pero son quebradizos. Quiere decir que
No los puedo rayar, pero si les meto un golpe los quiebro totalmente. Además, son malos conductores del calor y la electricidad, estando como sólidos. Como sólidos son malos conductores del calor y la electricidad. Pero recuerda que estos, por ser conductores de segunda especie, porque los sólidos iónicos son conductores de segunda especie, van a conducir si es que tú los disuelves en agua o si es que tú los fundes. ¿Qué significa fundir? Calentarlo hasta que se vuelva líquido. En ese caso, tenemos puntos de fusión bastante elevados, ¿no? Si tú pones sal de cocina en tu sartén, esa sal no se va a fundir, ¿verdad? No se va a fundir. Chicos, una pregunta. ¿A qué hora termina la clase? Para saber cuánto tiempo me queda. ¿Qué dijiste, DJ? No te... ¿A qué hora termina la clase? 5:55. 55, o sea, me faltan 13, 12 minutos. Me faltan. Ya. Vamos, sigo. Los óleos metálicos, los óleos metálicos se caracterizan por tener brillo metálico. Sabemos que los metales brillan, ¿no? Tienen un brillo característico. Eso se explicaba por la teoría del mar de electrones. Los metales, por la misma teoría del mar de electrones, están formados por posiciones de red que son cationes metálicos, ¿no? Son cationes metálicos que tienen electrones dando vueltas alrededor de toda la estructura, ¿no? Estos cationes van a estar ahí fijos en la posición de red y los electrones girando alrededor de la estructura, ¿no? Los metales son dúctiles y maleables. Dúctiles, que quiere decir que puedo formar hilos con ellos, y maleables, que significa que puedo formar planchas con ellos, ¿no? Puedo poner en forma de láminas al metal. Ahora, los metales, a diferencia de los compuestos iónicos, no son conductores de segunda especie. Los metales son conductores de primera especie. Entonces, un conductor de primera especie es aquel que conduce la corriente así tal cual como está. Y los metales son ese caso. ¿Sí? Yo no necesito hacerle nada a un metal para que conduzca. Un metal por sí solo conduce la corriente. Unos más que otros, pero todos conducen la corriente. ¿Sí? También conducen el calor. No se te ocurra dejar tu cucharita de metal metida dentro de la sopita y no ven cuando la estás haciendo. Porque cuando vengas a agarrarla, te vas a quemar. Si dejaras la cuchara de madera, pues no te quemes. La cuchara de madera no conduce bien la corriente. No conduce bien el calor. No conduce bien el calor. Por último, tenemos los óleos moleculares. Los óleos moleculares son aquellos que en cada posición de red tienen una molécula. Ya no es un átomo, como en el caso de los covalentes, no son iones, como en el caso de los iónicos o metálicos, sino ahora tengo una molécula. Como por ejemplo aquí puedes ver la molécula de CO2. En cada posición de red tengo una molécula de CO2. Siendo esa estructura, la estructura que han puesto ahí es una cúbica centrada en las caras. Eso es lo que significa cúbica centrada en las caras. Una partícula, ¿no? Digamos, en cada extremo de los vértices, más 6 opuestos en cada cara. ¿Ves? En esta cara hay uno, en esta cara hay otro, en esta cara hay este, en la cara de atrás es este de acá, en esta cara está este, y en esta cara inferior en el. Acá puedes ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? De ese tipo de objetos en las caras del cubo, ¿sí? En las caras del cubo. Perfecto. El caso de los sólidos moleculares son muy diferentes a los otros, ¿no? Los sólidos moleculares son blandos, son malos conductores y tienen puntos de fusión bajos. De hecho, muchos de estos pueden sublimar, ¿no? Por ejemplo, el yodo, por ejemplo, el CO2, por ejemplo, la naftalina, que son sólidos moleculares, estos subliman. Quiere decir que al momento de calentarlos, pasan directamente del sólido al gas sin tener que haber pasado previamente por el estado líquido. ¿Sí? Pasan del sólido al gas. Eso se llama sublimación. Muy bien, chicos. Aquí tenemos
algunos ejemplitos para que puedas practicar. Me falta este y una pregunta más. Vamos, chicos, 2 minutos para resolver esa pregunta y luego la resuelvo yo. 2 minutitos, por favor. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la clave de esa pregunta? A ver, dice la halita, cloruro de sodio y la fluorita son sólidos covalentes. No, porque el cloruro de sodio, ¿cómo va a ser covalente? Porque eso es iónico. Es falso. Falso. ¿Cómo va a ser covalente? No tiene sentido. A ver, vamos marcando. La primera no es. La segunda dice, el vidrio y la madera son ejemplos de sólidos amorfos. Claro que sí. No, esta sí es un sólido amorfo. Y dice, el oro, la plata y el cobre son sólidos metálicos. Claro que sí. Claro que son sólidos metálicos. Son sólidos metálicos. Entonces la clave sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería la C. Y ahora las preguntas de clase, la última, chicos, ya. Ha sido una clase bastante larga. Vamos, un par de minutos para resolver la pregunta número 9 y me dan la clave, por favor. 5, la C. Muy bien, chicos, muy bien. Salía la C, ¿no? A ver, ejemplo 5, la C. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, Teresa, muy bien, Luz, muy bien, Himner. Perfecto. Vamos, chicos, la última pregunta, el ejercicio número 9 porque el 10 ya lo hicimos. Vamos a ver, hemos hecho todo, ¿no? Pregunta uno, sí, la hicimos. Pregunta 2, también. 3, sí, la de FLP. Esta también la hemos hecho. Esta hicimos la del tanque, esta también. Esta también la hemos hecho. Esta también. La 9 no. Y la 10 también la hicimos. Solamente falta la pregunta 9, chicos. 2 minutitos y pregunto la respuesta. Acá creo que su amiga Luz ya la resolvió. Dice que es la D. Vamos a ver si eso es cierto.
¿Listo, chicos? A ver, ya varios han respondido. Gracias, Luz, Teresa, Lucía y Himner. Ya esta es la última pregunta. Vamos a resolverla. Dice, ¿qué cosa es un sólido metálico? Pues es obvio que el metálico es el hierro, ¿no? Creo que eso no cabe duda, ¿no? Que esta es la A. Esta es la A. Dice, tampoco debe caber duda que el diamante es un sólido covalente, así que covalente es la D. ¿Sí? A ver, ¿cuál más te debes de saber? El iónico, ¿no? Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Este es el C, que es un compuesto iónico, y por lo tanto, el B tendría que ser este. Entonces sería DBCA, DBCA, la clave es la D. Espectacular. Muy bien, chicos. Les salió muy bien. Las dos últimas preguntas las han hecho perfecto. Ok. Muy bien, chicos. Con esto podemos hacer el cierre de clase. Hemos estudiado hoy los 3 estados de la materia. En la próxima clase vamos a estudiar a las soluciones. ¿Sí? O sea, vamos a estudiar a las mezclas de un líquido con un sólido, con un líquido con otro líquido, y vamos a estudiar las unidades de concentración. ¿Sí? Lo que toca ahora es hacer soluciones y unidades de concentración. Ya no falta mucho, la verdad, para terminar la parte de química inorgánica. Tenemos que hacer soluciones. El siguiente tema van a ser cinética y equilibrio. Y luego viene ácidos y bases. Y si no me falla la memoria, ahí cerramos con la parte inorgánica y ya nos meteríamos de lleno con las 5 semanas, creo, que son de química orgánica y productos naturales, que es, digamos, el capítulo un poquito más difícil del curso, ¿no? Que van a tener que acostumbrarse a la nueva nomenclatura y a las reacciones que hay. Bueno, chicos, son exactamente 17:55, así que nos vemos la próxima semana.